Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes, amigos, y me da muchísimo gusto, pues, saludar esta tarde. Vamos a hacer enlace hasta la Ciudad de México con Lisbeth Chávez. Ella es directora del Museo Archivo de la Fotografía, de la Ciudad de México. Lisbeth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pati, buenas tardes. Pues muy agradecida por el espacio y aquí con gusto con ustedes y con tu público. Muchísimas gracias, Lisbeth. Pues, es que es un lugar que a mí me parece muy interesante y que, bueno, cuando vamos a la Ciudad de México vale la pena visitarlo. Y sí me gustaría saber, pues, de entrada, ¿cuál es el objetivo del Museo Archivo de la Fotografía? A mí me gustaría, si me permites, contarte un poquito de la historia para que vayamos como Muy bien. entendiendo, desmenuzando. Fíjate que el inmueble estamos en una traza de la ciudad muy, muy rica. Cuando vengan, por favor, visítenos porque está Catedral Metropolitana y está el Templo Mayor. Y entre ellos, entre estos dos, está el mar. Entonces, déjame contarte que para más o menos 1500 tenemos como conocido y por toda la historiografía que hay, está el primer arquitecto urbanista. Entonces, él, que se llama Alonso García, lo que hace es realizar las primeras trazas de la ciudad y pues cuando empieza a realizar todo, empieza a ubicar en donde vamos a estar actualmente, que es el MAF, que te hablo que en ese momento eran unos solares enormes, sin embargo, a través del tiempo ha ido sufriendo modificaciones, transformaciones, y pues actualmente solo queda lo que es la sede del Museo Archivo de la Fotografía, de todo lo que era. Entonces ya a partir del siglo XVIII ya tenemos como esta última adecuación y pues es un edificio que seguro en cuanto lo vean les va a encantar y los va a enamorar. Sí, oye, ¿y se conoce como la casa de los De las Alará? ¿De las qué? ajaracas. Ajaracas, claro, la casa de las ajaracas, maravilloso. ¿Y ahí quién la habitó, eh? ¿Alguna familia pudiente en la Nueva España o cómo? Sí, mira, se tiene como registro primero que eran primero locales, era una casa de un mayorazgo y se dice que es estilo Oaxaracas porque es el estilo rojizo y es el estilo mudéjar. Mm, Entonces, es esta influencia un poco árabe. Entonces, cuando ustedes lleguen, lo primero que van a ver es todo el edificio hermoso con estos tonos y esta geometría rojiza. Entonces, de entrada lo vamos a ubicar, estamos en una esquina y es lo que queda de esa gran casa, de ese mayorazgo, de la Casa Nava, es lo que actualmente queda. muy bien. ¿Y cuándo se decide que sea el museo archivo de la Ciudad de México de fotografía? Fíjate que lo decide en su momento Alejandro Encinas, que estamos hablando aproximadamente del 2006, Ajá, cuando el archivo tiene un objetivo, como fue tu pregunta inicial, que es que no se pierda la memoria colectiva que trascienda, que se pase de voz en voz. Y entonces, cuando empiezan a ver, hay que recordar que para nosotros la fotografía era importante porque es un registro de la memoria. Entonces, si bien desde la Revolución Mexicana siempre había alguien, un fotógrafo como que seguía cada uno de estos grandes personajes, en el caso de los regentes de la Ciudad de México, pues también, porque todo parte del poder se centraba en esta parte, en esta figura política. Entonces era muy importante seguir todos los eventos que tenemos o que tenían en su momento los regentes, así como hay que recordar que era importante cómo iba evolucionando la ciudad en materia urbana, en materia de luminaria, en materia arquitectónica, cómo se iba embelleciendo y evolucionando, en materia de drenaje, que de pronto uno pudiera decir, bueno, a mí qué me importa el drenaje. Hay unas fotos, Pati, que tenemos en el archivo increíbles, donde ves el drenaje enorme, donde entraban los trabajadores, cómo iban arreglando y que finalmente eso iba ayudando para ir como haciendo que la ciudad, pues recordando dónde está montada, que no se fuera a hundir, que tuviera una traza urbana sostenible. Y entonces, bueno, a partir de ese momento, Alejandro Encinas dice, vamos a hacerlo, se crea, se inaugura y después el objetivo es, vamos a pasar trascender esta memoria colectiva y que las generaciones y las personas sepan qué hizo cada regente y qué ha pasado con la ciudad. es que qué extraordinario. Y además me imagino que también tienes muchas fotografías de Kai. ¿Cómo cuántas fotografías? ¿Cuál es el acervo que tienes ahí resguardado? Fíjate que tenemos un acervo de más de 2 millones de fotografías, de Wow. imágenes, y tenemos 4 fondos. Uno de los más grandes es
el Fondo de Dirección General, que justo viene de esta parte donde iban siguiendo a los compromisos de las autoridades, porque pues hay que recordar que México ha sido casa de reuniones políticas, diplomáticas, hemos dado asilo a intelectuales. Entonces, eso es como muy importante tener el registro. Tenemos otro que es el fondo solo del Museo de la Ciudad de México, que fue también uno de los primeros museos que se realiza, que se lleva a cabo en la ciudad y que era importante para la autoridad ir también teniendo testimonio de las exposiciones que se presentaban en ese primer museo. Y también tenemos el Fondo Archivo Histórico, que en este Fondo Archivo Histórico, ¿qué vamos a tener más? Pues tenemos muchos los monumentos, el monumento a la Revolución, el monumento al Ángel, cómo se iban construyendo, qué iba pasando con la parte tal vez un poco estética de la ciudad, y por último el fondo del fideicomiso del centro histórico. Entonces, tenemos estos cuatro fondos, el más grande es el primero, y pues de ahí vamos viendo toda esta cantidad de imágenes que vamos pasando desde un compromiso diplomático, político, cultural, hasta nuevamente reitero, la evolución de la ciudad, de la traza arquitectónica, más que arquitectónica, perdón, la traza urbana de la ciudad. Ujú. Oye, Liz, bueno, con 2 millones de fotografías, újules, que es cualquier cantidad, pero yo sé que es muy difícil esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿cuál de estos, de este acervo que tienes, platícame de algunas de las imágenes más destacadas que tienes bajo tu resguardo, las que más te han impactado probablemente a ti, las que más te han dicho algo, quizá, porque debes de también tener muchas imágenes callejeras, quizá que te demuestren de alma a alma una serie de cosas. ¿Cuáles serían las fotografías que más te gustan? Fíjate que yo tengo poco que tomé la administración del archivo, del Museo Archivo, y soy historiadora de formación. Entonces, cuando llego y veo el archivo, y para mí lo importante era saber qué teníamos como matriz de nuestro museo, porque si bien es museo-archivo, lo Ujú, importante aquí es cubrir la parte de exposiciones y la parte de archivo. Entonces, cuando claro. veo estos fondos y me empiezo a familiarizar con ellos, yo te podría decir que una de las más me impactó fue el drenaje, Ujú, porque este álbum que tenemos aproximadamente de informe de obra pública, que es de 1928, el año, tú ves la ciudad y no puedes imaginar, o sea, lo ves ahora y no puedes imaginar todo lo que se hizo por debajo, todas esas grandes obras, drenajes, que ahora hacen que la ciudad no se inunde, pues cuando tiemble tenga la construcción adecuada para que no haya algo peor, ¿no? Una catástrofe peor. Vas entendiendo un poquito los trabajadores, vas viendo toda la cantidad de gente que trabajó y a cuántos se les pidió apoyo para poder crear esto. Y yo creo que también, sin duda alguna, y ese romanticismo histórico me lleva a la construcción del Ángel, sí, claro. yo creo, así. Y las calles, ¿sabes? Porque de pronto tú vas caminando y dices, cuando la gente viene y nos visita, ubicas Madero, ubicas la catedral, ubicas el Palacio de Hierro, a lo mejor las calles, eje central, las avenidas principales, pero cuando vas viendo cómo la ciudad cambió, incluyendo nuestro museo, cómo era todo un solar enorme y ahorita es una esquina, pues vas entendiendo cómo va cambiando la ciudad. Entonces creo que esa parte urbana a mí también me ha atrapado muchísimo, y ver edificios que de pronto dices, híjole, es que este edificio estaba aquí o lo cambiaron para acá, o cómo vas acomodando la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo, te puedo decir, Pati, que en mi praxis de historiadora nunca terminas de conocer un archivo tan grande y de nunca se acaba el encanto y la sorpresa de ver cada imagen que nos va mostrando, nos va arrojando el archivo. Oye, cuando hablaste de estas fotografías del drenaje, ¿será que fue cuando empezaron a entubar los ríos? Sí, justo, Sí, justo, ¿verdad? En los totalmente, 20, totalmente. finales 20, 30. Así es, totalmente. O sea, tenemos, por ejemplo, un informe de jardines de 1903, si no mal recuerdo, 3 o 5, y de ahí este informe de obra pública que te comentaba del 28, y entonces justo es ese proceso que Oye, me... ¿y la fotografía más antigua que tienes cuál es?
La fotografía más antigua que tenemos es del año de 1905. No te podría decir cómo es esta, porque como era de un evento o de una ocasión, es más bien como la serie, ¿no? Más bien aprox es ese año, ¿no? Lo que vamos teniendo como más antiguo y se corta hasta el 2006, cuando, vuelvo a repetir, cuando Alejandro Encinas dice vamos a abrir el Museo Archivo, hasta ese momento llega a la temporalidad de nuestro archivo. Oye, ¿y esa la tienes en documento, la tienes en vidrio o cómo está el asunto? Porque debes de tener también cuestiones en vidrio, ¿no? No, fíjate que tenemos muchas imágenes en rollo, otras están en positivo, otras en negativo. Son los materiales que tenemos. Y una Oye, cosa, perdón, sí, que ya nuestros chicos no entienden lo que es eso, no no, ya saben. no entienden, ya desafortunadamente creo que ya creo que la tecnología los ha atrapado y ya es más fácil con el celular, ¿no? Pero bueno, a lo mejor para que lo entiendan un poquito, el negativo es cuando hablamos de una placa que no sabría bien el término a lo mejor de proceso fotográfico, pero es una placa que ante la luz obtiene cierta sensibilidad y ya cuando la tienes expuesta a la luz es revelada. Entonces ahí tienes un negativo y ya después en la fotografía, pues en papel que conocimos, que ese es el positivo. Entonces Claro ahí que es sí. una diferencia. Muy bien. Lisbeth, tenemos mucho más que hablar, así que si te parece bien, continuamos con nuestra plática más adelante. Claro que sí. Muy Gracias. bien. Pues muchísimas gracias. Ella es Lisbeth Chávez, directora del Museo Archivo de Fotografía de la Ciudad de México. Y gracias, amigos, a ustedes por haber estado con nosotros. Yo les recuerdo que los espero el próximo lunes a partir de las 4:30 de la tarde por 92.3 de FM, el 740 de AM. Pero yo les sugiero que no se vayan, que se queden con nosotros, porque a continuación viene todo respecto a la información deportiva con nuestros compañeros de la Fórmula E Orbañanos. Soy Patricia Suárez, gracias, hasta la próxima.